Hola a todos y todas, mi nombre es Paola Gutiérrez, soy estudiante de UNPAS y con mi equipo de estudio en esta oportunidad hablaremos de la gimnasia, que lleva como título El poder de la gimnasia omnímoda. Se preguntarán qué es omnímoda, que lo comprende y lo abarca todo. Es así como vemos a la gimnasia. Para que tengan en claro qué es la gimnasia, diremos algunas definiciones. A lo largo de la historia, la gimnasia ha adquirido diferentes definiciones. Según Giralde, define la gimnasia como algo convencional para nombrar una serie sistemática de técnicas destinadas a mejorar las relaciones que existen entre el hombre, su cuerpo y el medio donde la motricidad se exterioriza. Pero en este caso tomamos y hacemos referencia a lo descrito por Ruiz Aguilera, que define la gimnasia como ejercicios físicos generales, con o sin instrumentos, que se realiza en forma individual, en parejas o en grupos, a través de diferentes formas, con el objetivo, por una parte, de desarrollar las habilidades motrices básicas y contribuir al desarrollo de las habilidades deportivas. Abordar o pensar en la gimnasia desde una mirada global como la base de nuestro desarrollo psicofísico y conocimiento del propio cuerpo. Como futuros profesores debemos tener en cuenta o considerar a la gimnasia como una gimnasia omniabarcadora, como una herramienta pedagógica para la aplicación en el campo educativo. A su vez, ser consciente del valor que tiene desde lo pedagógico para el desarrollo de los niños y adolescentes en su etapa escolar, para que puedan relacionarse con las habilidades motoras, con las capacidades físicas, las condicionantes y coordinadoras, con la posibilidad que nos brinda de conocer nuestro propio cuerpo, de trabajar la alineación postural y las actividades ritmo-creativas. Para hablar de gimnasia debemos tener presente los componentes de la misma, sus características y los objetivos de la clase de gimnasia. Cuando hablamos de componentes nos referimos a las capacidades motoras, a las habilidades motoras, a la alineación postural, a las actividades rítmico-creativas que hacen a un conjunto del conocimiento del propio cuerpo. Para que tengan en claro de qué hablamos, las capacidades motoras son el manejo y dominio del cuerpo en el espacio. A modo de ejemplo, sería correr, saltar, rodar, caer, trepar, subir, bajar, etc. Las habilidades motoras, podemos decir que la actitud innata, talento, destreza o capacidad para llevar a cabo con éxito determinada actividad o ejercicio. La alineación postural se podría decir que es la postura y posición del cuerpo durante la ejecución de un movimiento. Las actividades rítmico-creativas son movimientos del cuerpo a través de diferentes sonidos. Estas actividades se realizan mediante ritmos, la utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación. Ejemplos, bueno, las danzas, los bailes sencillos, individuales y grupales. En cuanto al componente del conocimiento del propio cuerpo, hacemos hincapié en las posibilidades motrices, que son el primer recurso que poseen los niños y las niñas para comunicarse y relacionarse con el mundo que los rodea. Por lo que a partir del propio movimiento y en el marco de la interacción social, los niños y las niñas deberán aprender a conocer su propio cuerpo y a utilizarlo como medio de expresión y de intervención en el medio. Y sobre esta base construirán su identidad personal. En su etapa escolar es ahí donde nosotros tomamos la tarea de conducir, guiar, favorecer el desarrollo de la formación integral en la primera infancia y en las distintas esferas de la vida. Esto puede ser logrado con la aplicación de estrategias pedagógicas. Además,
A través de la experiencia del propio movimiento, los niños y las niñas van a ir coordinando sus esquemas perceptivo-motrices y conociendo su propio cuerpo, sus sensaciones y emociones. En definitiva, una imagen adecuada del esquema corporal es la base para la elaboración de la propia identidad personal. Y para que los niños y niñas consigan un conocimiento y una valoración ajustadas de sí mismos, es también muy importante el contexto grupal, la participación en grupos distintos, en un clima de colaboración que les permita ir conociendo las pautas de conducta, actitudes, roles sexuales, opiniones de los demás y enriquecer su propio repertorio personal. Sobre la característica de la clase y objetivos. También cuando hablamos de gimnasia tenemos que tener en cuenta sus características, que tiene que ver con la técnica y con la carga y la sistematización. A su vez es fundamental tener en cuenta la clase y objetivo de la misma. La educación física en la primera etapa escolar nos provee la herramienta para su desarrollo, ya que se caracteriza por la alineación sistemática de acciones motrices variadas y combinadas en el marco de una situación lúdica según el conocimiento que el niño posee de su cuerpo, del espacio y el tiempo. La clase y su objetivo, podemos afirmar que en las actividades gimnásticas existen contenidos indispensables para el desarrollo de los niños. Así es que la clase de educación física propone que los niños ejecuten variadas acciones motrices, donde demuestren flexibilidad y un desarrollo de las capacidades coordinativas en general. Además de permitir una buena postura, por lo que es muy importante y fundamental para llevar a cabo cada desarrollo. Nosotros, como futuros profesores, llegado el caso, debemos tener en cuenta y realizar un diagnóstico que nos permita tener una caracterización de cada niño, lo que nos asegura dirigir con creatividad y enfoque desarrollador las actividades de carácter individual y grupal. Conocer las particularidades del desarrollo motor del niño en cada grupo de edad nos constituye un indicador fundamental que nos facilita como educadores de contar con una guía para la acción educativa y así poder promover las condiciones idóneas para el desarrollo integral de los niños. Por otro lado, haré mención de los aportes que realiza las tendencias gimnásticas a lo largo de la historia. Según el ámbito en el que se esté trabajando, prevalecerá algunos de los siguientes objetivos, aunque en diferentes porcentajes siempre estarán presentes. Bueno, la educación, los biológicos funcionales, cuando nos disponemos a trabajar las capacidades condicionales. En lo pedagógico estarán referidos a la enseñanza de las técnicas o habilidades y al desarrollo de la coordinación. Recreativos sociales centran la atención en los aspectos lúdicos de integración de valores sociales como en gimnasia general. Por el año 1800, que es cuando empieza a aparecer diversas tendencias gimnásticas, las cuales voy a nombrar una por una, que son las gimnasias tradicionales, las actuales, las formativas, las gimnasias blandas, las provenientes de otras culturas, las gimnasias médicas, y dentro de las tradicionales podemos encontrar 6 clasificaciones: la gimnasia sueca, la danesa, la moderna, la de método natural, la calistenia y la gimnasia jazz. Pero me voy a detener en lo que aportó a las actividades gimnásticas acrobáticas, ya que se presentan como un contenido de trabajo adecuado para la etapa escolar, donde se combinan las cualidades físicas y coordinativas. Así es que mediante el aprendizaje de las habilidades gimnásticas y acrobáticas se pueden desarrollar cualidades como la coordinación, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y también aspectos como la imagen mental del movimiento, la coordinación de varias habilidades, la construcción de un enlace, la memorización de tareas motrices y su adaptación a la música,
la cooperación con el compañero, la colaboración, actitudes positivas y conocimiento de las ayudas. Todo esto contribuye a que el niño mejore su competencia motriz al tiempo que se familiariza con la gimnasia artística. Para terminar y dar el espacio a mi compañera, cabe destacar que la gimnasia también puede llevarse a cabo como deporte. Bueno, las habilidades motoras. ¿Qué son las habilidades motoras? Podemos agarrar los que nos dice el autor Durán, que nos dice que es una competencia por un sujeto para realizar una tarea concreta. Se trata de la capacidad de resolver un problema motor específico. Tenemos diferentes clasificaciones, la clasificación abierta y la clasificación cerrada. Las cerradas son las que nosotros decidimos cuándo terminarla. Por ejemplo, cuando nos subimos a una silla. Y las clasificaciones abiertas es lo contrario, se ejecuta la acción cuando el individuo tiene un estímulo cambiante en el medio. Por ejemplo, cuando nos tiran un balón. Después están las habilidades básicas y destrezas, que son las características básicas para que sea básico. Las comunes a todos los individuos, haber permitido la supervivencia, ser fundamento de los aprendizajes motrices. Las habilidades motoras básicas tienen 5 fundamentos: los giros, saltos, desplazamientos, lanzamientos y recepciones y equilibrios. Pero lo más importante son los equilibrios, lanzamientos y recepciones y la locomoción, que entra en la parte de desplazamiento. La locomoción es la parte del transporte del movimiento del inicio, por ejemplo, correr, caminar, saltar. La parte de manipulación es la propulsión o las recepciones, y la parte del equilibrio, bueno, tener equilibrio básicamente. Bueno, acá las ejercitaciones y ejemplos, lo que había dicho recién: saltar, correr, caminar. Los 6 patrones mecánicos del movimiento son posiciones estáticas, salto, locomoción, rotación, balanceo y aterrizaje. Después tenemos la gimnasia competitiva, que es la gimnasia como deporte, que fue fundada en 1881 en Holanda y se federó cuando la FIB lo atribuyó a sus reglas. Tenemos las diferentes disciplinas, que está la gimnasia artística masculina y la femenina. La masculina compite en 6 aparatos y la femenina en 4. También tenemos la gimnasia aeróbica, la gimnasia acrobática, la gimnasia trampolín, el parkour y la gimnasia para todos. Que la gimnasia para todos se basa básicamente en que cualquier individuo lo pueda realizar sin tener nada a pecho y sin recibir nada acá. Para finalizar el recorrido de los contenidos vistos, vamos a hablar de las capacidades físicas. Las capacidades físicas hacen referencia al conjunto de predisposiciones o potencialidades motrices fundamentales que hacen posible el desarrollo motor. Estas capacidades físicas están divididas en 2 grupos. Por un lado, las capacidades condicionales, que están ligadas directamente a los procesos energéticos. Ellas son fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Por otro lado, están las capacidades coordinativas, que son las que hacen que un individuo pueda realizar movimientos eficaces y precisos. Y ellas son cambio, equilibrio, reacción, ritmo, acoplamiento, orientación y diferenciación. Entonces, podemos decir que las capacidades condicionales están ligadas directamente al buen desarrollo de las capacidades coordinativas, y estas en su conjunto a su vez están relacionadas a un buen desarrollo de las destrezas motrices. Entonces, desde un punto de vista pedagógico, nosotros como futuros docentes debemos asegurarnos que nuestras clases aborden programas donde nosotros podamos darles a los alumnos las herramientas adecuadas para que ellos puedan desplegar al máximo sus potencialidades y puedan desempeñar un buen papel en sus actividades físico-deportivas. Para ir cerrando a modo de reflexión, decimos que la gimnasia es un elemento muy importante porque nos define en todos los sentidos. Como mencioné anteriormente, la gimnasia es omnímoda. La gimnasia también nunca debe perder su sentido pedagógico, porque una gimnasia que no educa no es gimnasia.